El Cruz Azul ya no juega por confirmar nada, juega por no perder lo que ya ganó. Ese es el peso real que carga la máquina en este arranque de Apertura 2026. Y ese peso es justamente lo que convierte cada noticia del día en material sensible para la afición. Hoy hay debut oficial, hay nombre propio que suena en Europa, hay un pedido de refuerzo que incomoda puertas adentro, hay un estadio propio que empieza a tomar forma real y hay incluso una inteligencia artificial metiendo la cuchara en las quinielas del semestre. Todo eso pasa en las mismas 24 horas, y todo eso lo vamos a repasar sin rodeos, tema por tema, con calma pero sin perder el ritmo. Antes de arrancar, deja tu me gusta si ese o es de los que cree que el Cruz Azul necesita un delantero ya mismo. Y contá en los comentarios con qué destino europeo te quedarías para Eric Lira. Porque en esta nota vas a encontrar los 4 clubes que lo tienen en la mira y por qué casi ninguno puede cerrar el fichaje ahora mismo. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo más inmediato de todo, el debut de la máquina como campeón defensor. Porque ahí es donde arranca literalmente todo lo demás. El torneo mexicano ya está en marcha desde el jueves 16 de julio, cuando Necaxa y Atlante abrieron la actividad con el regreso de los Potros a la primera división. Un partido que sirvió apenas de aperitivo para lo que realmente le importa a la parroquia celeste, porque la fecha que de verdad interesa es la de este viernes 17 de julio, cuando el Cruz Azul debuta oficialmente como campeón vigente ante el Atlético San Luis. El compromiso está programado para las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera. Un escenario que recibirá a una máquina decidida a arrancar con paso firme su defensa del título. No es un dato menor que el equipo llegue a este compromiso sin la comodidad de jugar en casa, algo que en otro contexto podría sonar a desventaja, pero que en este caso parece más bien una prueba de carácter temprana para un plantel que necesita demostrar que puede sostener el nivel ganador incluso lejos de su gente. El técnico rival, Diego Mejía, se encargó de subirle la temperatura al partido incluso antes de que rodara el balón, al declarar públicamente que no existe mejor rival para medir el nivel real de su equipo que el propio Cruz Azul. Esa frase, lejos de sonar como una simple cortesía previa al partido, funciona como una declaración de intenciones. El San Luis no llega a este duelo para hacer bulto. Llega buscando dar el golpe ante el campeón, y eso obliga a la máquina a salir con la guardia alta desde el primer minuto. El contraste entre ambos planteles, sin embargo, es notable y juega claramente a favor de los intereses celestes. El Cruz Azul llegará prácticamente completo, con Eric Lira y Willard ya reincorporados al grupo después de su participación en la Copa del Mundo de 2026. Lo que le da a Joel Huicui la posibilidad de presentar a su mejor formación posible desde la primera fecha. Algo que no siempre ocurre cuando hay jugadores que regresan tarde de compromisos internacionales. El Atlético San Luis, en cambio, sufrirá bajas sensibles, encabezadas por la ausencia de Joe o Pedro, su máximo goleador, a la que se suman otros futbolistas importantes que tampoco estarán disponibles para este compromiso. Ese desequilibrio en las plantillas alimenta todavía más el favoritismo celeste de cara al inicio del torneo. Aunque en el fútbol mexicano ya se sabe que los papeles rara vez se cumplen al pie de la letra, sobre todo en fechas 1, donde el factor sorpresa suele hacer de las suyas. Hay, además, un condimento extra que ya generó comentarios encontrados entre los aficionados: la designación arbitral. René Escobedo será el encargado de dirigir el encuentro, un nombre que la parroquia celeste recuerda perfectamente por una actuación controvertida en una semifinal reciente ante el Club América. Un antecedente que automáticamente enciende las alarmas entre quienes siguen de cerca cada detalle del arbitraje mexicano. Para quienes quieran seguir el debut, la transmisión estará disponible en ESPN, además de las plataformas de streaming Disney Plus y VexPrime. Aunque el partido no se transmitirá por televisión abierta, algo que sin duda generará quejas entre quienes no cuentan con acceso a esas señales y que tendrán que conformarse con seguir la cobertura minuto a minuto a través de los canales digitales de Vamos Azul. Cuesta no pensar que este primer examen va a decir mucho más de lo que parece a simple vista, porque no es lo mismo debutar como aspirante que hacerlo cargando la etiqueta de campeón.
Y la forma en la que el equipo administre esa presión desde el silbatazo inicial puede marcar el tono de todo el semestre. Un tropiezo en la fecha 1 no sería el fin del mundo en términos matemáticos, pero sí dejaría una sensación incómoda justo cuando la narrativa alrededor del equipo pide continuidad y solidez, no dudas tempranas. Ya que hablamos del debut, es momento de meternos de lleno en el tema que más está moviendo la conversación puertas adentro del club. El futuro de Eric Lira, el mediocampista, viene de una Copa del Mundo 2026 que lo cambió, todo en términos de exposición internacional. Su rendimiento fue completo, mostró personalidad en los momentos de mayor presión y eso alcanzó para que su nombre empezara a sonar con insistencia en los despachos de varios clubes de la Liga Española. No hablamos de un interés pasajero producto de un par de buenos partidos, sino de una proyección que se fue consolidando torneo tras torneo, hasta explotar definitivamente con la vidriera mundialista. Lira no lo esconde, sueña con dar el salto a Europa, y esta ventana de mercado parece la oportunidad perfecta para intentarlo, sobre todo considerando que no todos los años un futbolista mexicano llega a este tipo de instancia con semejante nivel de forma y de visibilidad internacional. En los últimos meses se mencionaron 4 clubes interesados en su ficha: Valencia, Sevilla, Girona y Real Betis. Pero la realidad del mercado terminó siendo mucho más fría que los titulares que generaron ilusión entre la afición. El Valencia fue el primero en aparecer en la conversación, un club histórico que conoce perfectamente las cualidades del mexicano y que llegó a considerarlo como refuerzo para su mediocampo, en un contexto donde el club del Mestalla buscaba renovar aire en esa zona de la cancha. Sin embargo, distintas fuentes consultadas confirmaron que la prioridad del conjunto valencianista ya está resuelta con la permanencia de Guido Rodríguez, lo que prácticamente cierra esa puerta en el corto plazo y deja a Lira fuera de los planes inmediatos de ese club. Por más que en algún momento su nombre haya generado ilusión entre los propios seguidores del Valencia, el Sevilla, por su parte, fue el club que más temprano mostró interés, incluso antes de que el Mundial estuviera en el radar de todos. Lo que demuestra que el ojeo por parte del club andaluz venía de tiempo atrás y no fue simplemente una moda pasajera. El problema ahí no pasa por la valoración futbolística sino por la billetera. La delicada situación financiera del club andaluz le impide plantear siquiera una oferta seria por un jugador del precio que exige el Cruz Azul. Y esa realidad económica termina pesando más que cualquier informe de scouting, por más positivo que éste haya sido. El caso del Girona tiene otro matiz, quizás el más particular de los 4. El Sifu Group sigue de cerca a Lira desde hace tiempo, atraído por su capacidad de recuperación de balón y por esa lectura de juego que lo distingue como volante de contención. Pero el modelo de fichajes de ese grupo apunta a jugadores más jóvenes, pensados para una futura reventa que multiplique la inversión inicial. Un perfil que no encaja del todo con la edad del mexicano ni con su etapa actual de carrera. A eso se suma el reciente descenso del Girona a la segunda división, un golpe que lo saca directamente de la lista de destinos viables para un futbolista que busca justamente dar un salto de calidad, no retroceder en su carrera deportiva justo en el momento de mayor proyección. El único club que todavía sostiene el interés de manera concreta es el Real Betis, aunque con una condición previa que retrasa cualquier avance: resolver primero la situación contractual de Siaba, cuyos derechos pertenecen al Fenerbahce turco. Si esa negociación no se destraba, recién ahí el Betis empezará a mirar alternativas para el puesto. Y en ese escenario el nombre de Lira vuelve a tomar fuerza como opción prioritaria dentro de la lista de candidatos que maneja la directiva sevillana. El propio Joel Wiki se refirió al tema en declaraciones a TUDN, dejando en claro que le encantaría ver a su jugador cumplir el sueño europeo. Pero remarcó una condición innegociable: cualquier salida deberá llegar con una propuesta formal que satisfaga los intereses del club, no simplemente con rumores de mercado o interés declarado en los medios. Por lo pronto, todo indica que Lira estará disponible para el debut ante el San Luis, lo que confirma que, al menos por ahora, su cabeza sigue puesta en la temporada mexicana y no en las negociaciones que puedan estar cocinándose del otro lado del Atlántico.
Habrá quien diga que cerrar la puerta de un tirón hubiera sido lo más prolijo institucionalmente, pero dejarla entreabierta bajo condiciones claras parece, en el fondo, la manera más inteligente de cuidar tanto al futbolista como al proyecto deportivo, sin generar ruido innecesario en el vestidor justo cuando el equipo necesita foco total en la defensa del título, y sin cerrarle a un jugador formado en casa la posibilidad de cumplir un sueño que, tarde o temprano, de una forma u otra, va a intentar concretar. Y hablando de lo que el vestidor necesita para sostener ese objetivo de revalidar la corona, aparece otro tema que conecta directamente con las expectativas de la afición, la palabra de Melvin Brown. El ex-zaguero celeste concedió una entrevista exclusiva a Vamos Azul en la que no ocultó su entusiasmo por el título reciente ni por el impacto inmediato que tuvo Joel Wiki desde su llegada al banquillo. Un impacto que según el propio Brown se nota tanto en los resultados como en la manera en que el equipo enfrenta los momentos de mayor exigencia. Brown considera que el plantel actual tiene una base sólida y talento suficiente para volver a pelear en serio por el campeonato. Una lectura que coincide con buena parte del sentir popular en la afición celeste, que después de la conquista de la 10ª estrella no quiere ni pensar en un semestre de transición o de bajón futbolístico. Pero el exdefensor no se quedó únicamente en los elogios protocolares. Algo que se agradece en un ambiente donde muchas veces las voces exalumbres se limitan a repartir felicitaciones. Sin aportar demasiado análisis, lanzó una advertencia enfática sobre lo que, a su criterio, resulta indispensable para que el equipo pueda dar el salto de calidad necesario y pelear en serio por el bicampeonato. La contratación de un delantero en excelente forma física, capaz de resolver los partidos en los momentos donde más se necesita. Esos minutos finales donde los torneos cortos suelen definirse por un destello individual más que por una superioridad futbolística sostenida. Esta declaración no cae en el vacío, coincide con un diagnóstico que varios analistas vienen repitiendo desde hace meses. La falta de contundencia ofensiva como una de las materias pendientes del plantel, incluso durante la consagración del título anterior, cuando el equipo supo sostenerse más en el funcionamiento colectivo y en la solidez defensiva que en la efectividad de un killer de área. No hace falta ser especialista para notar que en los torneos cortos los detalles definen todo. Y contar con un rematador de área que garantice gol en el momento justo puede ser exactamente la diferencia entre revalidar la corona o quedarse en el camino frente a rivales que sí resolvieron esa carencia durante el mercado de pases. La directiva celeste tiene entonces una tarea puntual sobre la mesa antes de que cierre el libro de pases y la ventana para resolverla. Como siempre en estos casos, se va acortando más rápido de lo que parece. Sobre todo si se tiene en cuenta que los delanteros de jerarquía suelen ser los últimos en definir su futuro durante cualquier mercado, justamente porque son los más pretendidos. Mudando de asunto, pero sin salir del todo del terreno institucional, hay un capítulo que va a definir el futuro del club mucho más allá de este semestre, la construcción de su propio estadio. Después de romper relaciones con los propietarios del Estadio Banorte, la directiva celeste decidió acelerar los esfuerzos para dejar atrás las constantes mudanzas de sede y finalmente levantar un recinto propio, poniendo fin a una historia de itinerancia que durante años fue motivo de queja constante entre los aficionados que reclamaban una casa fija y estable. Según reveló el periodista Armando Melgar, la decisión ya fue tomada en las esferas más altas de la institución: honrar la historia del club construyendo su propia casa, ubicada en la zona norte de la Ciudad de México, una zona que según trascendió ofrece condiciones favorables tanto en términos de espacio disponible como de conectividad para los futuros aficionados que asistan al recinto. Actualmente la directiva trabaja en la selección definitiva del terreno, además de gestionar los contratos, las licencias de construcción y los presupuestos necesarios para poder colocar la primera piedra todavía este año. Un cronograma que de cumplirse marcaría un antes y un después institucional, para un club históricamente asociado a la itinerancia de sedes, para financiar semejante proyecto sin comprometer el capital de la cooperativa.
El club ya inició la búsqueda de un socio comercial estratégico que garantice el flujo económico necesario para llevar adelante la obra. Una fórmula que le permitiría al Cruz Azul sostener el proyecto sin arriesgar la estabilidad financiera. ¿Qué tanto costó construir en los últimos años? Esta determinación, según explicó Melgar, fue precipitada por las disputas contractuales que el Cruz Azul mantenía con el grupo Ollamani en el Estadio Azteca. Un conflicto que la institución celeste consideró un abuso inaceptable y que terminó por agotar la paciencia de una directiva que ya no estaba dispuesta a seguir dependiendo de terceros para algo tan elemental como tener un lugar fijo, donde jugar de local, en lugar de embarcarse en una larga batalla legal que hubiera consumido tiempo y recursos sin garantía de un resultado favorable. La directiva optó por romper por completo los lazos comerciales y no volver a esa sede, priorizando el respeto a su reputación por encima de una relación comercial que ya no resultaba viable ni equitativa para ninguna de las dos partes involucradas. Mientras avanza la construcción del nuevo inmueble, el club negocia un contrato de arrendamiento por 3 años con la familia Cosío para utilizar el Estadio Ciudad de los Deportes como sede temporal. Un plazo que coincide casi exactamente con el tiempo estimado para planificar y ejecutar el proyecto definitivo, lo que sugiere que la planificación institucional detrás de esta mudanza fue mucho más meticulosa de lo que trascendió inicialmente en los medios. Si todos los tiempos se cumplen conforme a lo planeado, la inauguración del nuevo Estadio Celeste está prevista para diciembre de 2029. Una fecha que además coincidirá con la disputa del Mundial de Clubes de la FIFA, torneo en el que el Cruz Azul también tiene aspiraciones de participar, lo que le agregaría todavía más simbolismo a la apertura de su nueva casa. Se trata de un proyecto que ya genera enorme entusiasmo entre los aficionados, ansiosos por ver cómo el sueño de tener una casa propia finalmente se convierte en realidad después de años de mudanzas forzadas que en más de una ocasión afectaron el ambiente y la identidad futbolera del equipo como local. No es exagerado pensar que este tipo de decisiones, aunque incómodas en lo inmediato por el periodo de transición que suponen, terminan siendo las que realmente consolidan a una institución grande, porque ningún club de peso puede sostener su crecimiento a largo plazo dependiendo de la voluntad de terceros para definir dónde jugar como local. Y en ese sentido el Cruz Azul parece estar dando, por fin, un paso que debió darse mucho antes. Todavía sobre las expectativas que rodean este arranque de temporada, vale la pena cerrar con un dato curioso que circuló entre los seguidores celestes en las últimas horas. El análisis de la inteligencia artificial sobre las posibilidades reales del Cruz Azul de conseguir el bicampeonato. El medio Vamos Azul consultó directamente al ChatGPT sobre los principales candidatos al título de este semestre, y el resultado colocó al Cruz Azul como el máximo favorito, con un 26% de probabilidades de repetir como campeón. Un porcentaje que, si bien no garantiza absolutamente nada en un deporte tan impredecible como el fútbol, sí refleja una percepción generalizada dentro del ambiente futbolístico mexicano. Según la propia inteligencia artificial, existen varios factores que juegan a favor de los celestes. Entre ellos el impulso anímico que suelen generar las rachas ganadoras en los torneos cortos. Un plantel considerado entre los más fuertes de toda la Liga México y un cuerpo técnico que liderado por Joao Wiki ya demostró que el equipo compite de gran manera en la fase de playoff, que es justamente donde se definen los títulos en el formato mexicano. Detrás del Cruz Azul, el segundo lugar en las preferencias de la inteligencia artificial lo ocupa el Toluca, con un 18% de probabilidades. Un club que viene sosteniendo un nivel de juego consistente en los últimos semestres y que aparece como la alternativa más firme para arrebatarle el trono a la máquina. El Club América se ubica en la tercera posición con un 15%. Una cifra que quizás sorprenda a quienes acostumbran ver a las Águilas siempre en la cima de cualquier pronóstico, pero que refleja el desgaste natural de un ciclo que ya lleva varios torneos sin renovarse del todo. Un dato que llamó especialmente la atención fue el bajo porcentaje asignado a las Chivas de Guadalajara, apenas un 6%.
Una cifra sorprendente si se considera que el conjunto rojiblanco era señalado como uno de los grandes favoritos apenas la temporada pasada, lo que demuestra lo rápido que puede cambiar la percepción sobre un equipo de un semestre a otro. Dentro del ambiente futbolístico mexicano, este tipo de análisis, aunque no deja de ser una herramienta más especulativa que científica, y que de ninguna manera reemplaza el criterio de un analista deportivo con experiencia en el circuito, refleja de alguna manera la percepción generalizada dentro del ambiente futbolístico mexicano sobre el nivel actual de cada institución, tomando en cuenta variables como plantilla, cuerpo técnico y rendimiento reciente. Da la sensación de que estos números, más allá de lo anecdótico, terminan confirmando algo que la propia afición viene sosteniendo desde hace semanas. Y es que la continuidad del plantel campeón sigue pesando más que cualquier revolución de fichajes que puedan mostrar otros clubes rivales, al menos en el papel y antes de que ruede el balón, que al final del día es lo único que realmente importa para definir quién se queda con el título. Con todos estos frentes abiertos al mismo tiempo, el panorama celeste para este arranque de Apertura 2026 queda perfectamente delineado, y da la sensación de que ningún otro club del torneo está atravesando simultáneamente tantos temas de relevancia como el Cruz Azul en esta previa. Está el debut de esta noche ante el Atlético San Luis, con un plantel casi completo y con la mira puesta en arrancar con una victoria que marque el tono de la temporada. Una victoria que además serviría para calmar cualquier ansiedad prematura entre una afición que todavía sigue saboreando la 10ª estrella pero que ya empieza a pensar en la siguiente. Está la incertidumbre sobre el futuro de Eric Lira, con Europa como sueño latente pero sin una salida inmediata que se vea concretada en el corto plazo. Un culebrón de mercado que probablemente se extienda durante varias semanas más antes de encontrar una resolución definitiva. Está la advertencia de Melvin Brown, que pone sobre la mesa una necesidad concreta, la de sumar un delantero de jerarquía si el club realmente aspira a sostener el nivel competitivo que lo llevó a la 10ª estrella. Una advertencia que la directiva no debería tomar a la ligera considerando el prestigio y la experiencia de quien la formuló. Está el proyecto del nuevo estadio, que avanza como una apuesta ambiciosa que promete cambiar para siempre la relación del club con su gente. Aunque todavía falten años para verlo terminado y aunque el camino hasta diciembre de 2029 seguramente traiga nuevos capítulos, ajustes y quizás hasta algún que otro contratiempo administrativo, como suele ocurrir con este tipo de obras de gran escala. Y está, finalmente, el respaldo estadístico de una inteligencia artificial que confirma lo que buena parte de la afición ya intuía, que el Cruz Azul llega como el gran favorito a repetir el título. Un favoritismo que ahora deberá sostenerse con hechos concretos dentro de la cancha y no solamente con proyecciones digitales. Todos estos temas, lejos de ser compartimentos separados, terminan formando parte de una misma historia, la de una institución que después de conquistar su 10ª estrella se niega a quedarse quieta y que trabaja, tanto dentro como fuera de la cancha, para construir algo que trascienda un solo torneo exitoso y que empiece a sentar las bases de un ciclo ganador sostenido en el tiempo. Ahora la palabra la tiene la cancha, y el primer capítulo se escribe esta noche frente al Atlético San Luis, con toda la afición celeste pendiente de cada detalle. Contanos en los comentarios si crees que el equipo debe salir a buscar un delantero antes de que cierre el mercado, o si con este plantel alcanza para revalidar el título. Y no te olvides de dejar tu me gusta si te quedaste hasta acá siguiendo cada uno de los temas de la máquina.